decía, Martín tiene una obra vasta de películas, un corpus muy interesante que estaría bueno también que lo sigan en todo lo que hace. Y ahí lo vemos. Hola Martín. Ah, ¿qué tal? Yo estaba bloqueado y no me daba cuenta, pensaba que me tenías que autorizar, perdón. No, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, nada, ¿Me los escuchas chicos bien? no saben, te escuchamos perfecto, tuvimos algunas bajas hoy porque hay gente que está con entregas, con parciales y demás, pero somos los que estamos y ellos están fascinados porque para la clase de hoy nosotros estamos analizando dos temas, dos grandes temas, uno tiene que ver con el cine documental y otro con el surrealismo. Ya el surrealismo medio que lo dejamos para atrás, que no les gustó mucho, porque bueno, las películas que vimos también eran provocadoras, incómodas, nosotros estamos tratando de generar textos críticos y analíticos sobre ellos, pero bueno, esta segunda parte de este módulo tiene que ver con el cine documental y vimos la semana pasada un clásico del cine documental como La Hora de los Hornos y elegimos, o sea, son dos películas nada más que vimos del cine documental, por decirlo, por ponerle el rótulo documental nacional, y Mujer Nómade. La hora Así de que los hornos y mujer no me... es así, ¿viste? Es así. Pero bueno, nada, ellos están fascinados. Ahí estaba hablando Graciela, qué le pasó con la película. Antes contaba Vanina que cuando vio la película no sabía si Esther era una actriz o era Esther. Digo, todos estos cruces que también y todas estas cuestiones que nosotros, o preguntas que nos hicimos cuando vimos esta maravillosa película que hiciste, eh, nada, ellos tienen algunas preguntas seguramente para hacerte. Así que los dejo hablar a ustedes. Bueno, como no, encantado. Si puedo ayudar en algo. Chicos, por favor. Gracias, Martín, por la peli que nos regalaste, muy buena. A mí me gustó muchísimo la forma en que la contaste, porque justamente le estaba comentando a él que ay, estoy súper emocionada, nunca me había pasado esto. Bueno, Nada, y aparte ni preparamos cuestionarios, nos hubieras dicho y preparábamos algo. No, esto es así, ¿viste? Esto es así. no hay problema. Pero a mí lo que me pareció súper interesante fue la forma en que abordaste un tema tan, una mujer tan interesante, decirlo, pero por tu corta edad aparte, porque supiste comprender a una mujer que podría ser más que tu madre, tu abuela, y, está, eso es lo que más me llamó la atención, más allá de la película que me pareció súper interesante, la protagonista que enseguida reparé que era actriz, no era actriz, sino que era ella, pero cuando te busqué a vos, a ver quién eras vos, se dijeron, pero esa foto es muy vieja o no puede ser, pero no, decía fecha de nacimiento, bueno. Esto me parece muy impactante, porque una realización de estas características, donde vos abordás algo que no viviste para nada, porque no viviste en la época de ella, y todo es por lo que habrás investigado previamente, por lo que leíste, o lo que estudiaste, o lo que ella te contó, pero no has tenido esa vivencia, y es más loable, me parece, para mí, la forma en que pudiste contar cosas tan difíciles como desnudar a una mujer de la edad que tiene, que pareciera que hizo las cosas medio como al revés en su vida, por lo menos ella lo cuenta así, cuando empezó a estudiar, cuando decidió tener sus hijos, que sus hijos es muy fuerte para un ser humano que sus dos hijos estén muertos, ¿no? Que ella ha sobrevivido a los dos hijos. Así que supongo que, bueno, ¿qué experiencia tuviste con ella a nivel personal cuando tuviste que enfocar estos temas tan humanos, ¿no? Okay. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Digamos, hay un procedimiento que nosotros establecemos de común acuerdo, digamos, que fue un poco pensado y otro poco implícito, que tiene que ver con la posibilidad de desdoblarnos en nuestra faceta verídica, digamos, o
real o como sea, biográfica, y otra faceta que es la que los dos de alguna manera manejábamos con mucha distancia, cada uno por su experiencia, pero que es la posibilidad de expandir el universo poético de la biografía, como hacer caber una biografía, una vida dentro de un universo de ficción o de un universo, en este caso, audiovisual. Nosotros pudimos establecer una relación directa y muy rápida en ese sentido, porque Esther, digamos, es una persona que te ofrece la facilidad, te desanda un camino que cuando uno trabaja en el documental con personajes reales, lo más difícil es el abordaje, ¿no? Cómo transformar a esa persona en un personaje, en alguien que va a vivir por y para el plano, ¿no? Porque lo que nosotros trabajamos es la reducción, de alguna manera, así como una bebida se destila y uno obtiene una síntesis que no es la fruta o lo que se haya que dar, y esto es algo muy parecido. Nosotros sabemos que lo que vamos a ver es algo que va a quedar enmarcado en 4 bordes, y eso es lo que vamos a ver, lo vamos a escuchar, y después de eso no hay más nada. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esa energía, con lo que decimos y con lo que no decimos, con lo que mostramos y con lo que no mostramos. Y Esther entendía perfectamente eso, no solo lo entendía, sino que lo vivía y podía entregarse a ese juego en donde de su parte asumía muchos riesgos, porque ella estaba poniendo su cuerpo, poniendo su vida, su experiencia, pero de alguna manera ella tenía tanta claridad para asumir ese riesgo poético, ese salto al vacío, ese salto cualitativo, que seguro que se lo dio su capacidad creativa para poder reinventar no solo su vida muchas veces, sino su relación con sus alumnos, sus clases. Cuando uno tiene el ejercicio de poder pensar más allá de uno, supongo que los actores cuando empiezan a trabajar empiezan a desandar este tipo de cómo sacarse sus propias cargas para poder componer un personaje. En este caso los dos trabajamos un poco eso, pero también trabajamos con total libertad sobre la forma de la película, que es un poco lo que vos decías que te había gustado la manera de contar. Yo creo que cuando uno piensa una película, es un error pensar en el contenido y en la forma como dos cosas por separado. No es que es un error porque esté mal, porque no hay una diferencia en eso. Digamos. La forma es el contenido y el contenido es un poco la forma que uno le dé. Si no, no es una obra, es como, son mundos que, bueno, empiezan a funcionar como desorganizadamente. Por lo tanto, trayendo lo que vos decís, a mí me parecía que el gran desafío era encontrarle una forma a ese torrente de esas sinergias, esas características tan fuertes que tiene Esther para poder contar y vivir lo que vive. De modo que yo trabajé fundamentalmente en poder ubicar todo ese contenido en una forma que la logre habitar, ¿no? Porque yo sabía que la película iba a tener un poco... digamos, que cobijar a ese personaje y no, digamos, solamente entregarlo a frases y palabras y que uno a veces tiende a pensar que la ficción es un poco más ordenada y calculada y el documental es medio sui generis y vemos cómo organizamos las entrevistas o las notas, y a mí me gusta hacer coincidir esos dos mundos. Y en ese sentido, Esther fue una aliada y casi co-creadora por la entrega y por la posibilidad de trabajar con total libertad sobre ese mundo. Dicho esto, la experiencia nos unió muy rápidamente, porque yo la conocía, pero también conocía un poco el universo filosófico sobre el cual ella trabajaba y hablaba, y de alguna manera podía intuir los puntos en los cuales yo iba a querer hacer que su experiencia se roce con cierta teoría, por decirlo de alguna manera, que no creo que se exprese como teoría, sino con elementos en donde la información y las imágenes van como colisionando y se van juntando y separando, y uno va como tratando de construir un mapa un poco más grande. Así que en ese sentido la distancia de edad, la diferencia no fue tal porque el punto de encuentro fue muy rápido y de alguna manera también, creo que esto fue lo más importante, ella tenía un gran deseo de hacer esta película, y yo también, y de llevarla hasta las últimas consecuencias, ¿no? Como ella siempre dice. Esa carta blanca es
es muy preciada, es una responsabilidad también para, como vos decís, yo con mi edad y a su vez poniendo en juego todo ese material tan sensible, pero bueno, el riesgo hay que tomarlo, digamos, eso es así. La diferencia está en eso, ¿no? Tomar el riesgo, y bueno, siempre uno transita sobre arenas movedizas y el borde entre lo políticamente correcto y lo, digamos, y las cosas que pueden llegar a ser como mal vistas, existe, ¿no? Entonces uno transita por esos lugares y a veces con más seguridad que otras, pero confiando en que la obra de alguna manera va tomando su camino y su pulso. En ese sentido creo que, bueno, de esa manera pudimos trabajar juntos, con la obra siempre por delante de nosotros. Román quiere preguntar algo. Bien, Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con un personaje tan hipnótico, digamos, tan fascinante como Esther Díaz, y me dijiste vos que es una persona con mucha experiencia, con mucho conocimiento, ¿cuál fue tu mayor desafío para no irte nunca del eje o de la idea central? Porque seguramente es una persona que todo el tiempo te está generando nuevos contenidos o nuevas ideas y uno se siente capaz de irse para otros lados, pero la película tiene una idea clara, ha vertido un montón de conceptos de ella y su vida, pero no dispares, hay como una unión entre uno y otro. ¿Cuál fue tu mayor desafío para no, digamos, divagar o irte frente a un personaje tan rico, tan potente? Y bueno, yo te lo podría plantear de esta manera. Yo soy director de la película, pero también soy camarógrafo y director de fotografía, y a su vez soy el montajista, que para mí es clave. El montajista, y escribí el guión, en este caso hubo un guión muy, muy provisorio, digamos, pero te señalo esto porque para mí es clave, porque, digamos, hay grandísimos directores que pueden escribir un guión y que uno va, lo filma, o él va y lo filma, y no toca una cámara, no hace nada, y después la película es genial. Y hay otros casos en donde los realizadores o los directores necesitan estar dentro de la materia para poder terminar de darle forma a lo que piensan, como que se va construyendo en una sinergia que tiene que ver con ese encuentro a partir de también tocar los materiales. Entonces, en mi caso, yo lo que fui haciendo fue hacer una propuesta inicial de un camino posible, un camino, digamos, institucionalizado, es decir, cuando yo hago una propuesta de película, no sé qué va a suceder. Entonces yo no le voy a decir, bueno, Esther, ahora nos vamos a ir a tirar en paracaídas, puede ser que suceda, pero yo en una primera instancia trato de establecer un recorrido que tenga que ver con la circunstancia. En este caso Esther, como lo dice la misma película, estaba viendo un duelo muy profundo, porque yo la conocí en el duelo de la muerte de su hija, entonces yo sabía que la película se iba a circunscribir a espacios muy reducidos, pues ella había dejado la facultad, estaba haciendo un duelo hacía casi 2 años que no salía de su casa. Entonces yo ya ahí tenía un universo de lo posible muy delimitado. No había alumnos, no había amigos, no había familia, no había. Entonces, cuando empiezo a descubrir ese edificio, yo empiezo de alguna manera, empezar a pensar que cada sonido de lo que pasaba ahí para mí era significativo, y me empecé a imaginar ese mundo en soledad, pero bueno, por eso te digo, porque también hice el sonido y el diseño de ese diseño sonoro. Entonces yo digo, bueno, ¿esto cómo lo puedo contar? Yo te lo puedo contar así ahora, pero en una película tengo que darle una forma. Entonces ahí empecé a trabajar sobre los espacios. Bueno, y ahí se me ocurrió la primera idea cuando el testimonio de la primera escena, ella me lo cuenta a cámara. Fue la primera escena que filmamos, y así me lo contó. Me dijo, yo, después de tener como 3 o 4 meses de conversaciones, donde yo necesitaba también hacer un poco de que ella se pueda quitar de encima lo que llamo el anecdotario, es decir, que ella poder reducir la información al mínimo posible, porque también creo que el documental tampoco es que se hace con información, sino que la información es un primer paso, es un boceto. Después tengo que pasar a otra instancia, que es un poco más comprometida, y más difícil también, ¿no? Porque
yo lo digo como si estuviese hablando con un actor o una actriz, en realidad es su propia vida, pero hay que encontrar la manera de decir lo que dice Esther, un intento de suicidio. Yo no puedo ir y decirlo como si estuviésemos en un programa de la tele, porque me parece que para eso está la tele, para contar eso. Hay que decirlo de otra manera, porque lo que yo siento que hay que encontrar es poder vivir ese recorrido, ¿no? Bueno, imaginarnos más que información. Entonces, cuando ella me cuenta esa primera experiencia, me la cuenta yo filmando un plano muy parecido al que está ahí, pero yo quedé como muy sorprendido, pero también me di cuenta que tenía que empezar a trabajar sobre ese discurso. Entonces ahí empecé a construir, y ese texto lo hemos repetido más de 10 veces. Fíjense, les digo esto para que vean la responsabilidad con la que ella también se tomó, poder repetir más de 10 veces todo eso que ustedes escucharon, que dura como 10 minutos, hasta el momento en el que yo sentí que juntos estaba pudiendo salirse un poco de haberlo vivido y empezar a como contarlo de una manera con cierta distancia, y ahí aparecía otro tipo de emotividad, que también tenía que ver con este universo que yo había construido, que yo se lo podía contar, pero tampoco ella iba a comprender todos estos como trucos de montaje, o estas ideas que yo ya tenía. Yo me imaginaba la cinta de la puerta que se abre, y los pasos y de personas que no están, y bueno. Entonces, ahí empezó a haber una apuesta en común desde lugares distintos, porque ella no tenía la misma información que yo, por más que yo se la dijera, vieron, yo se las estoy contando a ustedes, pero no sé qué estarán entendiendo de lo que les digo, pero al haber visto esa escena, supongo que se pueden imaginar un poco mi cabeza un poco embrollada, cómo yo empecé a darle forma. Bueno, cuando existió esa escena, porque la clave fue cuando yo dije, bueno, este relato tiene que estar contado por una persona que está, pero a la vez no está. ¿Cómo hago para hacer eso? Vamos a representar de una manera documental los sonidos, pero no va a haber ninguna persona que represente esos sonidos. Entonces, todas las acciones, abre la puerta, recorre los pasos, abre el ascensor, sube, abre la otra puerta, va hacia acá. Ahí hay una construcción de ficción en un relato documental. Entonces ya el palier de entrada no era un palier, yo necesitaba un plano que logre que cuando abre la puerta tenga cierta intensidad. Si pasa esperé que pase una ambulancia, por ejemplo, para que dé esa sensación de... Y eso yo no alquilé una ambulancia para que pase, pero yo sabía que había que... Entonces hay ideas que, bueno, yo me tomé todo el tiempo para hacerlas, y confiaba y creía en esas ideas, y empecé a darle vida y a imaginarme ese momento y tratar de... Por eso acá digo lo de la unidad poética, ¿no? Yo no quería que se vaya al mundo de la ficción tampoco, porque no lo era. Necesitaba reducir los elementos mínimos para que uno sienta que está dentro de un relato que podría ser documental, pero con cierta rigurosidad formal para que uno desconfíe también de eso que le están contando y empiece a entregarse a la verosimilitud del dispositivo. Que uno empieza a vivir en ese momento de la película, y no en un relato de Esther Díaz o Martín Farina, que sea algo que poder construir el acontecimiento. Para mí eso es muy importante. Y ahí, como por eso decía, después como montajista yo siento que tengo que poder vivir en ese momento que está sucediendo. Entonces, una vez que construyo esos momentos, que créanme, no son muchos, también en la carrera de un cineasta, que una persona le pueda entregar ese tipo de relatos y esa libertad para poder construirlos, ¿no? Porque eso tampoco es que es tan sencillo, uno va por la vida encontrando esas cosas. Pero una vez que encontraba esos momentos, yo los ponía en mi línea de tiempo como los grandes vectores sobre los cuales mi relato iba a ir tomando sentido. Esto respondiendo a tu pregunta, ¿no? Por eso ese núcleo inicial y la escena de la confesión, donde ella de alguna manera, a partir de una propuesta mía de guión, empieza a jugar papeles aleatorios sobre un personaje que estaba tomando clases de teatro, que eso era cierto, pero a su vez yo me servía de ese material para tratar de llevarlo hacia otro lugar. Y después ella, con su capacidad poética, asume la responsabilidad, porque ella también es muy obediente, digamos, muy aplicada, y ella sabía que había que construir esa escena, me entrega una escena que desborda eso que yo le había propuesto, tomándola por completo. Entonces ahí yo ya
tengo otro momento hacia dónde me voy a dirigir, entonces lo que yo tengo que hacer es poder construir un camino para llegar hacia ahí. Mira, Por lo tanto, mi manera de trabajar es, de alguna manera, tener puntos hacia donde me voy a dirigir y construir el universo simbólico o como sea, para que vos llegues hacia ahí, como vos decías, que a mí me pone muy contento que hayas tenido esa sensación de que no iba para ni cualquier lado, sino que uno iba hacia una dirección. Entonces ahí está como el juego, construir, digamos, un camino que podría ser más de ficción, si se quiere, con elementos de la realidad, pero sabiendo bien hacia dónde vamos. Yo si no hubiese tenido esa escena, no hubiese podido pensar con claridad. Tendría que haber aparecido otra cosa, que seguramente hubiera aparecido, pero por eso yo creo que cuando uno filma una película, la película es todo lo que uno filma. Y esa es la clave, ¿no? No dejarte llevar por lo que has escrito y por lo que has pensado solamente, sino poder estar atento a lo que está pasando en el momento que estás filmando. Por ejemplo, en ese momento, no sé si recuerdan la escena a la que me refiero, que es una escena larga, donde ella despliega el dispositivo de la actuación. sí, Yo en el momento me di cuenta que yo no tenía sonido ese día, porque había sido una cosa que surgió muy rápidamente por una urgencia de ella. Pues yo en ese momento me di cuenta que no tenía que mover la cámara, que sabía que ella iba a ingresar y salir de plano, porque estaba ya tomada por otras fuerzas de la urgencia, y yo ya estaba compenetrado en que eso era lo que ella llama un percepto, digamos, a mí me gusta llamarlo de ese modo. Eso era una unidad de sentido que a mí me iba a dar la lógica para pensar mi construcción y su realidad, y ahí las podíamos juntar, ¿no? En un gran momento que iba a poder vivir solo en ese instante de la película. mira. Anina. Ustedes córtenme si Hola yo hablo Martín, mucho. gracias, bienvenido. Bueno, Bienvenido. gracias. Quería Muchas hacerte gracias. dos preguntas, un poco lo fuiste diciendo. Primero quiero saber cómo llegó Esther a tu vida, si vos la fuiste a buscar, si hubo alguien que te la acercó y te dijo, con esto puedes hacer algo interesante, con ella, no con esto. Sí, 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 sí. Y después me gustaría saber si el guión que vos planeaste desde un principio es lo más fiel al resultado, o en montaje se te dio vuelta un poco la historia y lograste Mujer Nómade como está ahora. Mm. Bueno, en principio Esther Díaz llega a mi vida como todas las cosas que yo filmé. Nunca hay un pensamiento anterior, sino que hay un primer encuentro un poco aleatorio o fortuito, digamos. Digamos, en este caso no fue tanto porque yo durante muchos años formé parte de un programa de radio que se llama La Otra, que estaba los domingos a la noche, y ahí iban un montón de, bueno, entre ellos Esther Díaz. Ahí conocí a un montón de gente del mundo del cine, y digamos, Esther Díaz era la persona que abría todos los años, la primera emisión anual de ese programa la abría Esther Díaz como invitada, porque había sido la jefa de cátedra del conductor del programa, que era la persona con la que yo hacía el programa. Entonces yo ya la conocía de estar en el programa de radio una vez al año, y digamos, y bueno, Esther tiene la característica de que cuando volvía al año siguiente se acordaba de todo lo que habíamos hablado del año anterior. Se acordaba de todo y siempre se acuerda de todo. Entonces ya yo empecé a darme cuenta, porque esto ahora yo lo habré visto, pongámosle 3 años. Al cuarto año le hice la propuesta, digamos, que fue justamente a propósito de una reflexión que ella tuvo, que a mí me sorprendió mucho, porque ella se acordaba de que el año anterior me había... ella me había pedido de ver una película, o yo le había dicho de ver una película, ella no la había podido ver justamente porque había fallecido su hija, y ella con mucha vergüenza me pidió de nuevo la clave. Un año después se acordaba de todo esto, porque había tenido pudor de pedirme de nuevo la clave para ver la película. Entonces cuando ella hizo esa reconstrucción de un momento tan azaroso, y lo volvió un momento íntimo entre nosotros dos, yo ahí sentí que ahí vi como la fuerza de poder, con muy pocos elementos, trascender la intimidad, digamos, y poder pasar a un relato mayor. Entonces así yo
se lo propuse, y bueno, ella aceptó. Ella me dijo, mira, yo te puedo dar al menos una entrevista, y vos, no sé, yo no estoy trabajando, si querés hacemos una entrevista, y bueno, fíjate si te sirve. Yo dije, bueno, está bien, yo ya confiaba en esto, que yo sabía que podía hacer con ella, pero nunca, digamos, iba a planteárselo anticipadamente, a que ella empiece a vivir conmigo la experiencia, que de alguna manera estemos un poco a la par en lo que es la entrega y la predisposición. En este sentido, yo escribí un guión. En esta película es la única que escribí un guión que de alguna manera se cumplió. Pero también sería injusto decir que se cumplió el guión, porque la película no es el guión en sí, pero sí las escenas fueron escritas. Porque yo sentía que necesitaba darle a ella cierto terreno firme, ¿no? Para que, bueno, ¿qué vamos a filmar, ¿no? Además pedimos un apoyo al Instituto de Cine, por lo tanto eso también me obligaba a tener ciertas herramientas de comunicación para decirles, bueno, voy a hacer esta película. Siempre en el documental es difícil, ¿no?, decir lo que uno va a filmar, porque como decía antes, uno puede contar de qué se va a tratar, porque el personaje, bueno, va a ser sobre filosofía y una historia de vida difícil, pero de ahí a una película, viste, hay muchas cosas. Entonces, a partir de la propuesta de guión, que Esther como les decía antes, que ella tiene esa metodología tan, digamos, con tanta vehemencia y con tanta rigurosidad para cumplir, ella lo asumió como una obligación hacer ese guión. Por eso, ella le dio vida propia a cada una de las escenas, que me fueron regalando a mí momentos únicos, como, por ejemplo, el comienzo y el de la escena donde ella actúa. Eso estaba escrito, pero de ninguna manera lo que yo pude haber escrito, que era una propuesta de tratar de ver cómo el universo del cine performático, que es una manera de pensar el documental, intervenía en la vida de ella. Digamos, cómo a partir de ahí llegamos a esa escena, hay un salto cualitativo que solo lo dio ella. Así que yo creo que hay mucho del guión, pero después también hay mucho de haber podido, ¿no?, darle una vida un poco más intensa a cada una de las escenas con Esther. Gracias, Martín. Y vamos con Daniel, a ver si tiene alguna consulta, también pregunta, inquietud. Yo, antes que nada, Martín, felicitaciones por la peli, esto es genial. Yo quería una pregunta doble, ¿no? Si de los 75 minutos finales que termina resultando en la totalidad, ¿quedó material afuera en el montaje, en la edición? Y la segunda pregunta era si cambiarías al día de hoy algo de la peli. Bueno, sí, material afuera. Es que esa reflexión sobre el material que queda afuera es uno de los ejercicios más profundos para mí que hace un realizador, un director, un montajista. Digo porque todas esas áreas de alguna manera conviven con eso de dejar afuera. Y una de las cosas en las que yo siento que más cuando entendí el oficio ¿no?, de hacer películas que conviven en esto de realizar, editar, filmar, lo más importante es ese momento en el que uno se da cuenta que lo que quedó afuera no es que quedó afuera, sino que no pertenece a la película. Hay una diferencia ahí cualitativa que yo sé que se las digo ahora y puede sonar un artilugio discursivo, pero cuando uno trabajando en el oficio tiene esa tranquilidad, porque uno piensa, ¿no?, como decís, uy, esto que filmé lo voy a dejar afuera, a veces que uno está como cuando uno tiene que terminar una relación o dejar un trabajo, no es lo mismo cuando lo tenés que dejar y estás medio mareado, cuando sentís que eso ya no pertenece a tu vida o a eso. Esa diferencia es central y hay que poder, es lo más difícil para mí. El oficio está en entender, porque vos tenés un tono, porque vos tenés justamente lo que decía Román, que yo le agradezco, ¿no? ¿Cómo es que la película va hacia una dirección y no hacia 40? Bueno, ese es el trabajo de haber podido organizarlo en un sentido en el que yo, si te soy sincero, creo que no hay material que ha quedado afuera.
porque no le pertenecía a la película. Ahora sí hay mucha información que de hecho muchas veces Esther me lo ha recriminado amablemente, porque hay datos de su vida que no se pudieron contar, pero porque lo contamos tal vez de una manera en donde yo sentía que no tenía lugar. El que más después con el tiempo, no es que le enojó, pero que yo no haya dicho que ella no pudo estudiar, porque yo creo que la película no dice concretamente que ella no pudo estudiar, que ella no la dejaron estudiar, que ella hizo la secundaria de grande. Ella hizo la secundaria yo no sé si la película no lo dice abiertamente, y eso para ella era muy importante, pero bueno, la película no encontró por cómo se sucedieron las escenas ese lugar. Entonces, bueno, quedó afuera. Pero yo no lo siento como una pérdida, siento que uno conoce a Esther Díaz en ese sentido perfectamente. Y lo otro que me habías preguntado, no sé si te Era si al día de hoy, ya con estos 3 largos, que ya al día de hoy parecen 3 largos años de su realización, ¿modificarías algo o cómo ve el Martín Farina del 2021 la realización de la peli en el 2018? Claro. ¿Le cambiarías algo? No, en ese sentido también por suerte soy bastante benévolo conmigo mismo, no suelo mirar por suerte las películas que hice y sentir que quisiera cambiar algo. Creo que tiene un poco que ver con esto que decía de poder ver el momento, porque realmente estábamos tan metidos en el momento que digamos, lo que sucedió fue realmente, y yo lo trabajé en esa película todo el año, o 2 años, pero no trabajé en otra cosa. Por suerte tengo esa posibilidad de trabajar solo en las películas, entonces también, eso fue una cosa que también para mí es un gran cambio, ¿no? Cuando uno le dedica todo el tiempo a algo, yo no siento que después pueda ser mejor, porque le dediqué todo el tiempo, todo lo que tenía que hacer fue hecho en ese momento. Así que creo que está bien. Sí me arrepiento de una cosa que fue no haberme animado, pero eso sí, con el Diario del Lunes, a trabajar con una mayor tecnología de filmación en cuanto a cámara. Pues yo desconfiaba por la intimidad de tratar de estar muy tranquilo, eso lo he dicho incluso en otras entrevistas, con un equipo chiquito, con cámaras muy manipulables, pero Esther no tenía ese problema y me hubiera dado la posibilidad, y yo creo que podríamos haber hecho una película desde el punto de vista técnico, más todavía, pero bueno, eso sí es con el Diario del Lunes, total, como con una cuestión a veces de una cámara de mucho más envergadura y eso. Eso a veces me arrepiento, pero me arrepiento 5 minutos. Bueno, Martín, una vez más, gracias por sumarte, por coparte. Sé que estás en el medio de procesos de reedición de las, no sé cuánta, por la versión, cuánto vas de tu última película, editando ahí siempre. No, estoy trabajando, por suerte, en varios proyectos y estamos bien. Estoy en un momento bueno que fue el de esto que decía recién, quizás por eso lo decía. Acabo de terminar una película en donde pude separar eso que yo digo que lo que pertenece y no a la película, entonces al poder verla y sentir que está, ese es un momento muy lindo del montaje. Espero estrenar una película nueva quizás este año, y después hay un par más para el año que viene. Festival, seguro, vamos a ver algo. Ojalá, no sé, esperemos. Bueno, y sí, El Profesional está en Cinear, y las otras películas, ¿dónde las pueden ver? Para que hagan la tarea ahora y vean todas las demás. Bueno, justo ahora me salió la posibilidad de poder tener El Hombre de Paso Piedra, que es otra de mis películas en una plataforma del gobierno de la ciudad, va a estar ahora durante todo este mes. ¿Qué es en Vivamos Cultura? Vivamos Cultura, sí. Ya me la pidieron, no sé cuándo la van a subir. El Profesional está ahí y no tengo más subidas. Todavía estoy con tengo la obra, las cosas que fui haciendo no están todas todavía alojadas en un lugar para poder verlas.
porque como fui haciendo mucho, tal vez no se llegaron a estrenar. Próximamente va a poder estar Los Niños de Dios, seguramente en Cinear también, que fue hecha con el instituto, que esa es la última que estrené. Y creo que por ahora son las únicas que se pueden ver. Bueno, Si no han yo visto igual nada, cuando. No, yo igual cuando haya alguna noticia de que haya alguna muestra o algo, les voy a avisar a los chicos porque claramente tienen que verlas. bueno, muchas gracias, Rolando. Por favor, Siempre por favor. muy gentil. Bueno, una última pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? Si no, lo liberamos a Martín. ¿Cuál es su próximo proyecto? Si es documental o si es ficción. ¿Y qué le gusta más? Cortito. Bueno, 15 preguntas bueno, le hiciste al final. está bien. Bueno, a mí me gusta un poco lo que vieron en Mujer Nómade, ese género. De hecho, para mí el logro más grande que yo puedo sentir como director, pongámosle, es que una actriz, o no actriz, digamos, haya sido galardonada con el premio Actriz Revelación. Ahí para mí encierra el sentido de cómo yo pienso el cine, porque la verdad es que supongo que los cronistas deben haber debatido, porque claramente no hay una ambigüedad ahí, ¿no? Si está Hubo actuando, muchas si no. peleas internas que no vamos a comentar ahora. Es para otro documental, ya sabés vos. Bueno, pero esa cosa, ese terreno medio. Siempre me gusta trabajar con personajes reales, pongámosle, pero llevarlos a un terreno en donde uno empiece a sentir que están en un territorio en donde hay algo que pertenece al mundo de la ficción. Y las películas que estoy haciendo van en esa dirección, mucho más al extremo todavía. De hecho, la próxima película es muda, no tiene diálogos. Ah, bueno. Bien. No es muda, no tiene diálogos. Bueno, tiene sonido, no tiene diálogo, está bien. Sonido, sí, tiene diálogo. Ahí, Román, te abriste para preguntar algo. Sí, no, yo... Perdón, me había preguntado otra cosa. No, si te gustaba más ficción o documental y si estabas trabajando en algún proyecto nuevo, pero bueno, más o menos. Sí, yo con la ficción lo que pasa es que no escribo guiones. Entonces es muy como cuando uno hace ficción dura, ¿no? Más las herramientas de comunicación con el mundo exterior tienen que ser más claras, ¿no? Como yo no escribo guión, es como que siento que siempre también el mundo de la ficción me queda un poco más lejos y un poco más ajeno. Hasta que no escriba un guión no voy a hacer ficción así como más dura, más concreta. Bien. No, mi pregunta era si tiene alguna forma o método, de qué manera elegir los temas para tus películas. No, eso es un quilombo. Porque yo filmo cosas que muchas personas que conozco, que veo, que siento que tienen que ver un poco conmigo. De alguna manera, todos los personajes que filmo, como si yo me pudiese proyectar un poco de alguna manera en ellos, sin ser como yo la referencia, ¿no? Pero sí internamente hay algo que me tengo que sentir como que estoy, como si fuera yo también el que está ahí parado. Y bueno, las próximas películas van a ser más políticas, seguramente. Hay un trabajo sobre la realidad política y también sobre algunas cuestiones históricas, que no trabajé tanto así tan concretamente. Siempre algo aparece, pero no. Así que en eso ando. Qué bueno. Bueno, Martín, muchas gracias por sumarte. Bueno, gracias a ustedes, espero que les haya servido algo, no sé. Sí, obvio que sí. Sí, claro. Si no fui ¿Podemos claro. aplaudir, profe? ¿Cómo? Si podemos aplaudirlo. Sí, obvio. No. Sí, mirá, ¿cómo que no? Igual hay una función acá abajo. Nosotros somos medio anacrónicos, pero acá tienen ahí. Bueno. Vieron que está la reacción para aplaudir. Mirá. Ahí tenés, mirá, ahí te estamos todos aplaudiendo. Muy bien, un aplauso virtual. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por que favor. sigan bien. Nada. Hasta Gracias. Gracias. Gracias.